Bien, vamos a esto que es muy interesante. La población chilena va a alcanzar los 20.150.000 personas y fracción, según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto en base a los datos del censo 2024. Sin embargo, se proyecta una reducción a menos de 17 millones de habitantes para el año 2070. Un escenario que va a estar marcado por el descenso histórico de la natalidad y el envejecimiento demográfico de nuestra población. Vamos a analizar estas cifras. Nos acompaña para esto Leonardo González, subdirector técnico del INE. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Encantado de estar con ustedes. A ver, ¿cómo hacen ustedes este cálculo? Porque en el fondo estas son proyecciones. Respondimos el censo del 2024, pero no eran estos los números. De ahí ustedes empiezan a proyectar cómo se va a desarrollar el comportamiento de nuestra población, digamos. Así es. Y este es uno de los objetivos del Censo de Población y Vivienda. Nosotros en el Censo de Población y Vivienda aplicamos una encuesta, ¿no es cierto?, a todo el territorio, todas las personas contestan, y luego viene un proceso que se llama de conciliación demográfica. ¿Qué hacemos con la conciliación demográfica? Tomamos los datos del Censo de Población y Vivienda 2024, los combinamos con registros administrativos. ¿Qué registro administrativo? Los registros administrativos, por ejemplo, de las estadísticas vitales, nacimientos, defunciones, información de los censos pasados, y de esa manera construimos una historia demográfica. Entonces, construimos un periodo estimado y luego un periodo proyectado. El periodo estimado es del 92 hasta el 2024, que es la fecha, ¿no es cierto?, de realización del censo, y el proyectado va del 2024 hasta el 2070, donde podemos, en el fondo, bajo distintos supuestos de comportamiento de la población, proyectar y decir cuántos vamos a hacer en 10, 20, 30 años más. Ya, eso es interesante. En el fondo, si todo se sigue desarrollando como vamos, más o menos, debiese ser el comportamiento, que nos vamos a envejecer, porque la tasa de natalidad está bajando y que al 2070 nuestra población va a empezar a disminuir en vez de aumentar. Sí. Eso sí es que seguimos en esta senda. Así es. Cuando nosotros miramos y es muy probable que sigamos en esta senda por lo demás, cuando miramos los distintos indicadores de fecundidad, observamos que Chile, en términos de la tasa global de fecundidad, que es el indicador que muestra cuántos hijos en promedio tendría una mujer en su periodo de edad fértil, nosotros estamos en mínimos a nivel internacional, o sea, somos de los países más bajos a nivel mundial en términos de tasa global de fecundidad. Para este año 2026 estamos proyectando niveles por debajo de 1. ¿Qué significa eso? Que en promedio una mujer en su periodo de edad fértil tendría un hijo. Ya menos de un hijo, de hecho, menos de un hijo, en promedio. Entonces, cuando uno dice cuál es el nivel de reemplazo poblacional, ese nivel está fijado en 2,1. Nosotros desde el 2000 en adelante superamos ese umbral y venimos bajando por bajo ese nivel de reemplazo y hoy día estamos a niveles que son de los más bajos del planeta, como te decía. Cuando uno toma esos indicadores y los proyecta en el tiempo, tenemos el resultado de lo que nosotros estábamos entregando, que tiene que ver con una caída importante en la fecundidad proyectada en el tiempo y un proceso de envejecimiento acelerado. Cuando nosotros miramos los indicadores, Chile está en términos de fecundidad, en un rango de fecundidad ultra baja, que es lo que se denomina, ¿no es cierto?, en la literatura. Y eso, cuando uno lo proyecta, vemos que al 2035 nosotros vamos a tener, digamos, el pic poblacional con 20,6 millones de personas proyectadas a ese año, y a partir del 2036 va a empezar un proceso de reducción gradual de la población de nuestro país hasta llegar a cerca de los 17 millones para el 2070. Ya, ahora, todo esto yo decía si sigue la misma senda, porque todas estas cifras también se pueden llevar a la discusión de las políticas públicas que puedan revertir o no, agudizar o no ciertos procesos. Ustedes, yo entiendo que no, que más bien ven la estadística, no las razones ni las causalidades, pero obviamente que la baja natalidad es lo que está influyendo en que no haya esta tasa de reemplazo que es la ideal, que es el 2,1. Ahora, eso desde el punto de vista estadístico, ¿por qué se fija en el 2,1? ¿Cuál es el contrapeso en el fondo que existe cuando cada mujer tiene en promedio 2,1 hijos? Sí, ese nivel es para esto, sacando, digamos, un nivel teórico, sacando el efecto de la migración internacional, es un nivel que permite mantener a la población, digamos, estable en el tiempo. Digamos, ese es el nivel de la tasa global de la tasa de reemplazo. ¿Qué eso en el fondo es cuánta gente muere y cuánta gente nace para que se vaya manteniendo como cierto promedio? Esto es cuántos hijos en promedio tiene una mujer en su periodo de edad fértil, está fijado en 2,1 para mantener a la población estable en el tiempo. Ahora,
también ese nivel y la fecundidad responde a preferencias sociales, ¿ya? Gran parte culturales incluso. Y de política pública también, porque gran parte de la caída de la fecundidad se explica por la caída de la fecundidad y los embarazos adolescentes, que es algo muy positivo desde el punto de vista de la política pública. Entonces, ahí hay que tener, digamos, mucha precaución al momento de diseñar, ¿no es cierto?, políticas para incentivar la fecundidad y para, mejor dicho, dar las condiciones de que esto pueda aumentar. Ahora, nosotros te decíamos, esto es una proyección. ¿Qué pasa cuando uno mira el comportamiento de las cohortes más jóvenes? Las personas que están ingresando, ¿no es cierto?, las mujeres que están ingresando a sus periodos de edad fértil, vemos que las cohortes más jóvenes tienen niveles de fecundidad significativamente más bajos que las cohortes que las precedieron. Por eso es un supuesto muy razonable decir que probablemente la fecundidad va a seguir cayendo un tiempo más. Nosotros estamos proyectando que esto siga cayendo hasta mediados de 2030 y luego tenga una recuperación gradual en el tiempo. Ya, se ha dicho muchas veces cuando se habla de la baja fecundidad, de la baja natalidad, que la población migrante está teniendo un rol ahí como de aumentar o mejorar las tasas de reemplazo. Lo primero, para que nos metamos al tema de la migración, de estos 20.150.000 y no sé cuántos miles y fracción, no me acuerdo exactamente el número, ¿cuánta población migrante hay? ¿Qué impacto están teniendo en la cantidad de personas que somos en Chile, los migrantes, y cuánto esto va a ayudar a, por ejemplo, tener tasas de reemplazo, a que no seamos una sociedad tan vieja, digamos, o ya está incorporado en la proyección lo que va a pasar con los migrantes? Nosotros en la proyección no tenemos desagregados nacionales con extranjeros, ya en términos de población. O sea, están incorporados. Pero está incorporado el efecto que tiene la migración internacional. Y ahí nosotros lo que hacemos es, tenemos un saldo migratorio, que es la cantidad de personas que ingresan, ¿no es cierto?, y le restamos la cantidad de personas que salen, y nosotros lo que hacemos es proyectar ese saldo migratorio. Ese saldo migratorio, los supuestos para la proyección es que respecto a los niveles que observamos estos años va a tener una reducción gradual en el tiempo, ¿ya? Entonces, el efecto de la inmigración en estos datos que estamos entregando está incorporado. Ahora, estamos en un momento de bastante incertidumbre a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros y cuál es parte de los anuncios que hicimos el día de ayer cuando lanzamos estos resultados? Es que el INE también va a generar un proceso de actualización constante y revisión de estos datos, porque están basados en supuestos. Tenemos que revisar si esos supuestos se fueron cumpliendo en el tiempo, y las vamos a actualizar al menos cada 5 años, ¿ya? Anteriormente la actualizábamos cada vez que hacíamos un censo de población, porque tenemos, ¿no es cierto?, toda la estructura demográfica de la población para poder hacer este ejercicio. Hoy día tenemos muchísimos más registros administrativos que nos permiten generar este proceso con más agilidad de lo que lo hacíamos en el pasado. Entonces, de alguna manera, también va a existir un monitoreo continuo de los supuestos y del comportamiento de estos supuestos. ¿Qué pasa con las proyecciones que teníamos vigentes hasta el día de ayer? Nosotros teníamos supuestos de caída de la fecundidad, pero más parsimoniosos que los que finalmente terminamos observando. Una caída menor. Una caída menor. La realidad ha caído más la natalidad de lo que ustedes habían proyectado hace algunos años. Así es, y ese es uno de los principales efectos de esta estimación y proyección de población. Nosotros, las que estaban vigentes hasta ayer, teníamos un aumento de la población hasta el 2050. Con los nuevos supuestos y con el comportamiento de la caída de la fecundidad que ha tenido nuestro país, que ha sido de las más aceleradas del mundo, nosotros el pic poblacional, la mayor población, ¿no es cierto?, la estamos proyectando ahora al 2035. Entonces, de alguna manera esto actualiza las estimaciones y las proyecciones que teníamos vigentes. ¿Y por qué es importante? Porque necesitamos planificar ese futuro, necesitamos prepararnos para tener, ¿no es cierto?, una población con mayor participación de adultos mayores en la estructura poblacional y menores niños. Entonces, de alguna manera es importante para las políticas públicas que vayamos pensando ese futuro. Vamos a necesitar, por ejemplo, más geriatras desde el punto de vista de la salud. Probablemente vamos a tener infraestructura estudiantil que no vamos a necesitar con la misma intensidad que lo hacemos hoy en día. Entonces, son datos muy relevantes para la planificación de nuestro país. Claro, y yo también pensaba hoy día desde el punto de vista del mercado laboral, lo importante que son estas cifras, porque cuando se habla de envejecimiento, y ahí quiero primero una como precisión conceptual. Cuando decimos que la población está envejeciendo es porque nos estamos fijando en la relación de los adultos mayores sobre los 60, 65 años versus los jóvenes. Ahí ustedes pueden decir, bueno, hay más adultos mayores porque para el mercado laboral la gente es vieja antes que eso.
Entonces, desde el punto de vista de la economía, me refiero, puede ser más agudo incluso esta mirada si es que no se buscan formas de que personas que tienen 50, 55, 58 años tengan un empleo. Hoy día el mercado laboral muchas veces jubila a la gente a los 50. Gente muy calificada, que queda sobrecalificada y que queda cara para el sistema, y gente poco calificada porque además hay una brecha, porque hoy día la tecnología también está desplazando muchas veces a los talentos más avanzados o con más experiencia. Entonces, cuando ustedes hablan de envejecimiento, la vara son los 60 años, ¿o no? Los 65. Una forma de mirarlo es justamente, como decías tú, con el índice de envejecimiento, que es, digamos, la denominación técnica, que es decir, cuántas personas de 65 y más años hay respecto a la población menor de 15 años, de 0 a 14, ¿no es cierto? Y ese índice de envejecimiento, cuando uno lo proyecta en el tiempo, vamos a tener alrededor de 600 personas por cada 100 menores de 15 años para el 2070. Es decir, 600, voy a decir viejos solo para simplificarlo, 600 viejos personas de 65 años y más respecto a por cada 100 personas menores a 15 años. Efectivamente. Entonces, cuando miramos nuestra pirámide poblacional, que se desdibuja, deja de ser pirámide con este proceso de envejecimiento y caída en la natalidad, nosotros cuando miramos el 92, veíamos que personas de 60 años y más habían casi 10%. Es decir, una de cada 10 personas tenía 60 años y más. Cuando nos situamos en el 2026, al periodo de hoy, esa cifra aumenta a 2. ¿Ya? 2 personas respecto a 10 son personas de 60 años y más. Cuando nos vamos al 2070, que es cuando termina esta proyección, esa relación pasa a ser 1 de cada 2, o sea, 5 de 10. A 50% de nuestra población al 2050 va a tener 60 años y más. Entonces, eso genera, porque es un proceso gradual, ¿no es cierto?, de envejecimiento, eso genera sin duda una presión respecto al mercado laboral que tiene que ver con que vamos a tener más personas mayores, entonces también tenemos que revisar cómo esas personas, ¿no es cierto?, se van a mantener integradas en el mercado laboral por más tiempo. Y te voy a insistir en el punto porque me parece que es una crisis hoy día también, que estamos tomando como punto de referencia a los 60 años hacia arriba. Porque si tú hicieras ese mismo corte en los 50, por ejemplo, donde ya mucha gente te dice, reportan, hacen campañas en las redes, le cuesta mucho encontrar trabajo, donde ya el mercado laboral los considera viejos, que es una locura, se agudiza más esa cifra. O sea, vamos a tener más gente sobre los 50 años que sobre los 60, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos a tener más gente sobre los 60. Por eso es... estas cifras son tan relevantes para poder planificar, para poder generar políticas públicas de integración, por ejemplo, en términos de participación laboral. Nosotros como país tenemos una brecha importante respecto a la participación femenina en el mercado laboral. Eso nosotros lo observamos mes a mes con las cifras de empleo, con la encuesta nacional de empleo. Y ahí hay un espacio también respecto al crecimiento de esa franja en periodo de edad, digamos, más activa desde el punto de vista del mercado laboral, que se puede seguir incentivando, ¿no es cierto?, la participación femenina, por ejemplo, que es relevante. Esa franja, cuando uno piensa entre 15 a 60 años, que las personas que tienen una mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de participar en el mercado laboral, se va a ir acortando, se va a ir, ¿no es cierto?, reduciendo con el paso del tiempo. Hoy día, 2026, tenemos por sobre el 60% de la población en esa franja etaria. ¿Ya? Para el 2035 va a ser similar esa franja etaria, ¿no es cierto?, porque lo que pasa es que se reducen los menores de 15 y aumentan, ¿no es cierto?, de forma importante las personas de 60 años o más, pero para el 2070 esa franja va a ser alrededor de un 40%, un poquito más de 40% respecto al total de la población. Por eso tenemos ahí una presión importante demográfica proyectada que tiene que ver con que vamos a tener menos personas en edades activas desde el punto de vista laboral, manteniendo a más personas en edades inactivas, personas mayores por un lado y menores por otro. Ya, bueno, estos insumos, o sea, estas cifras son un insumo, me imagino, para muchas políticas públicas para reanalizar todo esto. Y también uno dice hasta qué punto, por ejemplo, para poder fomentar la fecundidad, la natalidad, se están tomando decisiones y se están orientando las políticas públicas. Poco. Hay una... Yo no sé si ustedes alcanzan a indagar en las razones de esto o simplemente se quedan en la muestra estadística. Nosotros, cuando uno mira las razones, hay distintas razones. O sea, son fenómenos que, primero, no son solo para nuestro país, uno lo observa, ¿no es cierto?, a nivel internacional también. Es un proceso que ha venido la natalidad reduciéndose de forma gradual y acelerada en los últimos años. Esa es de las particulares que tenemos en nuestro país, que se ha reducido de forma más rápida que en otros países.
tiene que ver con la caída, ¿no es cierto?, en la fecundidad de la adolescente, que eso es una buena noticia. No, eso sí que es lo más positivo. Tiene que ver también con el desplazamiento de la edad donde se es madre, de parte de las mujeres, ¿no es cierto? Se está teniendo hijos con promedio de edad más avanzado, por un lado, y por el otro se reduce la cantidad de hijos también por mujer respecto a las que son madres. Entonces, ahí influyen distintos fenómenos de educación, de participación en el mercado laboral, de condiciones para poder, ¿no es cierto?, tener o decidir, ¿no es cierto?, ser madre, ser padre. Y en ese sentido existen distintas razones. Ahora bien, desde la política pública es importante, ¿no es cierto?, tener estos datos a la vista, tomar decisiones. Cuando uno mira la evidencia comparada, en general los países que toman acciones para poder lidiar con tasas de fecundidad baja, el impacto de las políticas públicas también no son tan significativos. Por eso es tan relevante estos datos hoy para poder actuar desde hoy en el fondo y planificar cuál es la sociedad que vamos a construir hacia el futuro. Claro, lo que pasa es que mientras conversamos pienso en que igual hay una mirada un poco sombría a veces del mundo que nos espera o el que estamos viviendo. Muchas veces uno conversa con gente joven y te dicen, ¿para qué voy a tener hijos si estamos en el calentamiento global, si el mundo va por el despeñadero? Yo no sé si ser tan pesimista, digamos, pero evidentemente hay un estado de ánimo respecto de eso que no sé si finalmente nos pone a nosotros en una situación particular o estamos más o menos en la tendencia del mundo. Sabemos que este fenómeno en Europa, por ejemplo, ya se ha vivido con fuerza en muchos países que se han ido envejeciendo. Se ha vivido con fuerza en Europa, se ha visto en muchos países, ¿no es cierto?, que se han ido envejeciendo. Hoy día nuestra tasa global de fecundidad es más baja que la mayoría de los países de Europa. Entonces, por eso también el llamado a la acción. Nuestro país está dentro de... Perdón, y si es más bajo acá, ¿uno pudiera pensar que va a ser un fenómeno o un proceso más acelerado que en Europa? Así es. Lo estamos viendo nosotros. La tasa global de fecundidad ha caído más rápido de lo que cayó en Europa. El proceso de envejecimiento lo estamos proyectando más rápido de lo que ha venido ocurriendo en Europa. Entonces, eso también son cifras que debiésemos tener a la vista, debiésemos considerarlas para la planificación de nuestro futuro. Y cuando uno mira las edades más jóvenes, nosotros cuando miramos las cohortes que se están ingresando, ¿no es cierto?, a su inicio de edad fértil, lo que vemos es que tienen menos hijos en promedio. Entonces, probablemente vamos a seguir teniendo menos hijos durante al menos 10 años más. Leonardo, alguien dentro de esa misma mirada pesimista del mundo, ¿no?, te podría decir, bueno, pero ¿para qué queremos revertir este fenómeno? Sí, ¿para qué queremos ser más, en definitiva? Si hoy día no están las condiciones, si tener hijos es complejo, no hay sala cuna, no sé, todo lo que hemos visto en la discusión en los últimos días. ¿Por qué sería importante que no se produzca este fenómeno? ¿Qué le pasa a las sociedades cuando se envejecen, cuando tienen estas bajas tasas de reemplazo en términos de fecundidad? Y cuando eso, además, me imagino, tiene un correlato no solo en la existencia de las personas, sino que en el mercado laboral, en el fondo, en el tema económico. Sí. Todo esto está vinculado, ¿no es cierto?, justamente a decisiones personales también, de preferencias de la sociedad. ¿Ya? Lo importante muchas veces son preferencias que no necesariamente la política pública va a cambiar. O sea, es importante tenerlos a la vista porque también, primero, es importante asegurar las condiciones para que si una persona decide tener hijos, tenga las condiciones para poder tenerlo, claro. Pero al mismo tiempo tenerlos a la vista para poder planificar, dado que vamos a ser una sociedad más envejecida, dado que vamos a ser una sociedad donde vamos a tener menos personas jóvenes. ¿Cuál es la estructura de servicios públicos, de servicios básicos que requerimos para poder, ¿no es cierto?, tener una vida, la vida que queremos tener como sociedad a 10 años más, a 20 años más, a 30 años más? Y estos son proyecciones que están basadas en hipótesis. Esas hipótesis se pueden cumplir o no. Lo importante es monitorearlas y lo importante es que estas hipótesis que hoy día tenemos nos llamen a la acción para poder planificar ese futuro. Ya, y vamos a ir viendo cada 5 años entonces cómo se va comportando y si vamos en lo proyectado o se agudiza algún fenómeno o se ralentiza algún fenómeno que podría ser. ¿Cuándo toca un nuevo censo? El nuevo censo está planificado para principios de la década del 30, todavía la fecha no está efectivamente definida. Nosotros vamos a actualizar estos datos con los registros administrativos que tenemos en un periodo intermedio intercensal y la actualización, digamos, de estas estimaciones y proyecciones, las que teníamos vigentes, nosotros las elaboramos en el 2018. Hoy día, 2026, con esta actualización, cambia bastante nuestra proyección porque los supuestos, en base a lo observado,
cambiaron. Como te decíamos, la fecundidad que habíamos proyectado para estos años que pasaron había sido más alta que la que terminamos observando, pese a que nosotros proyectábamos una caída en la fecundidad. Y por eso es importante también estar monitoreando y actualizando estos datos. Por eso es importante que los registros administrativos uno los pueda estar mirando, que son los registros, por ejemplo, de nacimiento, de defunciones. Nosotros tenemos un boletín mensual de estadísticas vitales donde cada mes damos cuenta de qué pasa con los nacimientos, qué pasa con las defunciones, y es información que tenemos disponible que tenemos que analizar para ver cómo se comportan estos supuestos en el tiempo. Nosotros estamos proyectando que el 2028, que estamos a 2 años, ¿no es cierto?, del 2028, las defunciones en nuestro país superen a los nacimientos. Ya. O sea, y eso es por la baja de los nacimientos, no porque hay más defunciones, porque también aumenta o se mantiene bastante estable y viene en aumento la esperanza de vida. Sí, lo que ocurre es, efectivamente, aumenta la esperanza de vida, pero tenemos cada vez mayor proporción de personas mayores. Entonces también el número de personas que fallecen aumenta. No significa que aumente más que mueran más en proporción, sino que porque tenemos más personas en edades avanzadas. Entonces lo que ocurre es, tenemos una caída de nacimientos, por otro lado un aumento del número total de defunciones, y eso en algún momento ya hemos observado algunos meses donde hay más defunciones que nacimientos, pero en el año completo todavía no. Y el 2028 estamos proyectando que tengamos más defunciones que nacimientos, que el 2035 tengamos el pic poblacional de nuestra población, ¿no es cierto?, en 20.600.000 personas aproximadamente, y de ahí una caída gradual hasta llegar a 17 millones para el 2070, que es una cifra similar a lo que teníamos a principios de los 90. Ya, pues bueno, vamos a estar bien atentos a estas actualizaciones para ver si es que todo esto se va dando en la misma trayectoria o hay algún cambio, pero un montón de insumos positivos para revisar cosas, el mercado laboral, el tema de las pensiones, que sin duda va a ser un desafío mayor todavía si es que nos vamos envejeciendo, y también qué pasa con el fomento o no a la natalidad, que pareciera ser uno de los grandes temas. Leonardo González, subdirector técnico del INE, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Que Carla. te vaya muy bien. Igualmente. Nos vemos.